Bien, muy bienvenidas, bienvenidos. Gracias a Dios porque podemos vernos de nuevo en una oportunidad como esta. Eh, el objetivo, bueno, inicialmente esto es la clase de Corintios de la Academia Bíblica. En el libro de Corintios hay varios capítulos, varios lugares donde se toca el tema de la participación de mujeres en el culto público, por ejemplo. O en la eclesía, la palabra griega que traducimos como iglesia, pero que es una palabra que los antiguos o los griegos de la época de Pablo utilizaban para referirse a la asamblea política pública. Entonces no siempre estamos tan seguros de que Pablo esté hablando de la iglesia, porque puede ser que a veces esté hablando de la asamblea comunal, por decirlo de alguna manera. Y cada vez que tocamos ese tema, dijimos, vamos a enfocarnos en los otros aspectos del capítulo. Por ejemplo, en una ocasión donde se hablaba de la manera en que una mujer debía estar vestida, precisamente también el tema era la Santa Cena. Entonces dijimos, enfoquémonos en la Santa Cena y dejemos el tema de la mujer para una clase posterior unificada. Entonces, bueno, estamos cumpliendo la palabra y para no sacarle el cuerpo a la discusión sobre el rol de las mujeres en la iglesia. Y en el camino se nos ocurrió que como era una clase independiente del curso de Academia Bíblica, podíamos hacerla abierta, porque no tenía necesariamente como prerequisito haber tomado los otros 10 capítulos del libro de Corintios, ni nada de eso. Así es que se nos ocurrió hacerla abierta y después, hace como 2 días atrás, se nos ocurrió hacerla más abierta todavía y avisar por Facebook, así que por eso muchos de ustedes recibieron la invitación tan sobre la marcha. Pero la intención es en realidad discutir este tema que es tremendamente relevante y sobre todo discutirlo porque no somos los primeros que lo están discutiendo. Uno escucha por todos lados posiciones a favor, posiciones en contra, posiciones más abiertas y otras más cerradas respecto de la participación de mujeres en la vida y en el servicio de la iglesia. Precisamente nuestra Iglesia Nacional, la Alianza Cristiana y Misionera, está inserta en un momento de debate respecto de si las pastoras de la iglesia, las así llamadas obreras en nuestros estatutos y reglamentos, pudieran acceder a la ordenación de sus ministerios, ¿no? Que sería el reconocimiento para tener la posibilidad de pastorear de manera independiente una iglesia, sin tener un pastor administrativo o un supervisor que acompañe su tarea. Como la mayoría de los pastores de las iglesias podemos acceder, pastores hombres, podemos acceder a la ordenación y las obreras no pueden. Así es que bueno, la Alianza Nacional está en ese debate y así es que eso es una de las aristas de esta discusión de la posibilidad de servicio que tienen las mujeres en la iglesia. Y como el curso de Corintios tenía que tocar este tema, el 1 Corintios tenía que tocar el tema, estamos acá por eso. ¿Bien? Esa es la idea. Entonces, lo que vamos a hacer es tener un tiempo de una presentación sobre los 3 textos más emblemáticos de este debate y proponer un camino para interpretarlos. Y luego vamos a abrir un diálogo para que ustedes hagan preguntas y yo voy a hacer como que respondo, si es que puedo. Pero vamos a tratar de conversar un poco sobre este tema, con la intención de iniciar un camino. Este camino es solo, lo estamos iniciando, ¿no? Bueno, vamos a orar al Señor, ¿bien? Te damos gracias, amado Señor, por darnos la oportunidad de estar acá esta tarde, porque podemos invertir este tiempo en reflexionar, en conversar,
Te rogamos que nos ilumines con tu Espíritu Santo, que nos dirijas, que nos bendigas. Queremos acercarnos a tu palabra con profundidad, con honestidad. Queremos encontrarnos con tu palabra, Señor. Sabemos que tu Espíritu está presente y queremos ser sensibles a su dirección. Ilumínanos, Señor. Te lo suplicamos como tu iglesia que quiere conocer tu voluntad en estos tiempos, nuevos tiempos, para vivir como tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El título de esta presentación refleja de alguna manera cuál es mi posición respecto a este tema. Nadie se acerca en neutro a un debate de este tipo. Nadie se acerca en el vacío a un análisis exegético tampoco, ¿no? Me parece a mí que la Biblia ha sido usada para limitar el servicio o el ministerio de las mujeres en la iglesia, y lo que quisiera es analizar la manera en que esos textos han sido utilizados y proponer, si acaso descubrimos que están mal, caminos diferentes para acceder al texto. En el tema del servicio de las mujeres en la iglesia, en general, de manera global, el de la ordenación de mujeres en el pastorado probablemente sea la cuestión más emblemática. O sea, si es posible llegar a la conclusión de que una mujer puede ser ordenada al ministerio pastoral, entonces todos los servicios de la iglesia son posibles, obviamente. Por eso digo que lo de la ordenación de mujeres viene a ser la cuestión emblemática. Ya vamos a ir avanzando en esto y vamos a ver algunas aristas de este tema. A lo largo de la historia hay algunos momentos que han sido claves en este desarrollo del pensamiento cristiano. En el Nuevo Testamento, la iglesia que encontramos, la que uno puede percibir a partir de los textos del Nuevo Testamento, es una iglesia que ha sido organizada siguiendo la lógica de la sinagoga. Los primeros convertidos del cristianismo eran miembros de la sinagoga, eran judíos, tanto dentro de la zona del territorio de Israel como en la misión a los gentiles, donde Pablo va a predicar. El primer lugar donde predicaba, ustedes se recordarán, era en las sinagogas, porque él era un judío y tenía la posibilidad de participar en la sinagoga, y entonces en ese marco hablaba de Jesucristo, y muchos se convertían, por lo tanto muchos de los primeros conversos eran provenientes de la sinagoga. La organización de esas comunidades nacientes entonces era la misma organización que seguía la sinagoga. Por eso ustedes van a leer en la Biblia que Pablo iba por todos lados nombrando ancianos. La palabra griega para ancianos es presbíteros. De ahí viene nuestro, adivinen qué, presbítero, ¿cierto? Una palabra casi transparente, que significa anciano. Estos eran los que tenían la tarea de enseñar la palabra de Dios. En la sinagoga no hay sacerdotes, no es el templo. La sinagoga solo tiene, y permítanme usar una palabra que no me gusta mucho, pero a falta de otra, la vamos a usar por una cuestión de funcionalidad, solo había laicos. En la sinagoga no se ofrecía sacrificios, en la sinagoga tenía como centro el estudio de la palabra de Dios, por lo tanto, ese cuerpo de ancianos que gobernaba la sinagoga, lo que eran maestros de la palabra de Dios, especialmente el presbítero principal, que había llegado a ese cargo precisamente luego de análisis de muchos años sobre su capacidad para interpretar textos difíciles.
si era mayor de 40 años, ese presbítero en la sinagoga podía recibir la ordenación, lo cual lo validaba para interpretar por sí mismo los textos difíciles de la Sagrada Escritura. Ahora, podía ser un genio, porque recuerden que estudian desde los 12 años para adelante, podía ser un genio, pero si no cumplía los 40 años no podía recibir la ordenación a ese presbiterio dentro de la sinagoga. ¿Okay? Y antes de la ordenación había ciertos temas difíciles sobre los cuales no podía interpretar solo. Alguien tenía que asesorarlo. Por eso la ordenación, ya en sus orígenes, en el contexto judío, era la posibilidad de enseñar e interpretar por sí mismo los textos de la palabra. Así que estos presbíteros ahora en la iglesia tenían la tarea de supervisar, de ahí viene la palabra obispos, supervisar, y apacentar, por eso también se les llama pastores, los rebaños del Señor. La iglesia del Nuevo Testamento está fundamentalmente organizada siguiendo la lógica de la sinagoga. A fines del siglo I surge en Roma la figura de Clemente, el obispo de Roma. Y en una disputa que tiene Clemente con la iglesia de Corinto, producto de que en Corinto los jóvenes se habían tomado el poder de la iglesia, el cuerpo de ancianos había sido defenestrado y los jóvenes habían asumido el gobierno de la iglesia. Clemente manda una carta a Corinto donde quiere poner las cosas en orden. Entre otras cosas, Clemente es el primero que dice, mire, hay gloria de sacerdotes y hay gloria de laicos, con lo cual introduce esta división que nos persigue hasta el día de hoy. Esta diferencia entre un clero y un laicado no es bíblica. Es en el mejor de los casos clementina. Por eso digo que hay que ir buscando la manera de cambiar las palabras que seguimos usando a falta de otras. Y en este intento de Clemente por explicarle a estos jóvenes revolucionarios, voy a usar esta palabra de Corinto, que hay un lugar para ellos, pero no es el que están ocupando ahora, empieza a explicar cómo funciona la iglesia. Y Clemente no encuentra nada mejor que explicar la estructuración de la iglesia con el lenguaje del templo del Antiguo Testamento. Y entonces Clemente dice, y esto es la primera vez que oímos esta taxonomía, el obispo es como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. El presbítero es como el sacerdote del Antiguo Testamento y el diácono es como el levita. No tengo yo al menos antecedentes de que alguien antes de Clemente haya intentado explicar el funcionamiento de la iglesia en esta clave sacerdotal. A esto se le suele llamar el inicio de la sacerdotalización del presbiterado. No es del Nuevo Testamento, pero es de Clemente en adelante. Los padres de la iglesia, desde el siglo II en adelante, adoptaron ese modelo jerárquico, siguiendo a Clemente en esta explicación del pastorado en clave veterotestamentaria y también marcados por el pensamiento de Ignacio de Antioquía. Ha habido razones de todo tipo para oponerse a la ordenación de mujeres en el pastorado y, por supuesto, para oponerse al servicio de mujeres en diferentes áreas dentro de la iglesia. Hay algunas razones de tipo filosófico-ideológicas, por ejemplo, expresadas por Tomás de Aquino, que fue también muy influyente y es todavía muy influyente en el pensamiento de la iglesia de la Edad Media, hasta el día de hoy, que
que presentan a la mujer como inferior a los hombres. Dice Aquino, en el sexo femenino no se puede significar una dignidad. No podemos usar a una mujer e investirla de dignidad, porque la mujer tiene un estado de sujeción, de donde se sigue que la mujer no puede recibir el sacramento del orden. Recuerden que en el contexto de la Iglesia Católica, la ordenación al clero, al diaconado, al presbiterado y al obispado es un sacramento. No puede una mujer recibir un sacramento porque el sacramento debe recibirlo a alguien que pueda asociarse con lo digno, pero en una mujer no es posible porque ella está en estado de sujeción, no puede estar a la cabeza de todo. Esto ha sido tremendamente determinante en el pensamiento de la Iglesia. Pero aparte de estas razones filosófico-teológicas, hay razones que son aparentemente bíblicas, aparentemente bien marcados, digamos. Por ejemplo, si Jesús escogió solo hombres pueden ser ministros gobernantes en la iglesia o ejercer algún tipo de liderazgo en la iglesia. Y esto ha sido fácilmente desmontado, por supuesto. Es cierto que Jesús solo llamó a hombres al ministerio apostólico, pero también es cierto que solo llamó a judíos. O sea, si vamos a ponernos serios con esto de que solo llamó a hombres, vamos a tener que decir, ok, entonces ningún chileno puede entrar jamás al presbiterado, definitivamente. Otro argumento pseudo-bíblico. Si Jesús fue hombre, solo un hombre puede actuar en su nombre. Bueno, si se supone que solo puede ser un hombre, también entonces habría que suponer que solo puede ser un judío, solo puede ser en arameo, porque Jesús hablaba arameo, etcétera, etcétera, ¿no? Esta cuestión y esta costumbre del cristianismo evangélico, cristianismo católico también, de buscar ejemplos históricos de la práctica de Jesús, puede llevarnos al absurdo más absoluto. La Biblia dice, es la fórmula con la que se inician los argumentos que todavía se mantienen para oponerse a la ordenación de mujeres y para oponerse a cualquier tipo de liderazgo de la mujer en la iglesia. Esta fórmula es muy potente. Yo recuerdo años atrás se escuchaba decir, tenemos que volver a predicar diciendo la Biblia dice. Y yo estoy de acuerdo con eso en muchos sentidos, pero hay que decir que un uso irreflexivo de esta expresión puede llevarnos lejos, muy lejos de la palabra de Dios. Suena intimidante esta declaración. En la iglesia de hoy, como en Éfeso, Éfeso es la iglesia donde está Timoteo cuando se le escribe la carta, vamos a revisarla un ratito más. Algunas mujeres están insatisfechas con los roles que Dios les dio. Ellas quieren posiciones prominentes, incluyendo oportunidades para ejercer autoridad sobre los hombres. Hay una sola forma bíblica de tratar esas situaciones para el bien de todos los involucrados y es hacer lo que hizo Pablo. Él directamente privó a las mujeres de tomar los roles autoritativos de pastor, maestro en la iglesia. Prohíbo a la mujer enseñar, dice Pablo a Timoteo. Cuando uno lee este tipo de declaraciones de autores bien conocidos dentro del mundo evangélico, más conservador, uno tiende a intimidarse. No vaya a ser cosa que yo sea de los que está haciendo la vida cristiana o está siguiendo la vida cristiana de la forma que Dios no quiere. Entonces, este tipo de declaraciones trae una carga simbólica muy potente que se funda en esto de la Biblia dice. O, por ejemplo, esta otra, de Miguel Núñez. La pregunta nunca ha sido si la mujer sería capaz de liderar o enseñar. En algunos casos, ella pudiera ser aún superior a su marido en esas áreas.
Pero como la palabra nos manda a no confiar en nuestro propio entendimiento, entonces tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Cuando el patrón bíblico es violado, siempre hay consecuencias. Acá uno tiembla con estas cosas. No sea que al hacer lo que estoy haciendo esté violando el patrón bíblico y esto traiga consecuencias. Aquí es donde uno empieza a tener temor, y no sé si es un temor adecuado, pero el temor de ir más allá en el estudio de la palabra. O sea, la Biblia dice, sigue siendo un elemento muy potente. El problema es que hay otras cosas que la Biblia dice y que son difíciles de sostener. Por ejemplo, Pablo dice en Efesios: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No sé si alguien acá cree en la esclavitud todavía, pero este texto nunca ha sido derogado en la Biblia. Este mandato aparentemente seguiría vigente hasta el día de hoy, y la Iglesia no ha tenido ningún problema en decir: esto no lo vamos a obedecer. Si vemos a un esclavo o a un amo que le dice que exige servicio de su esclavo, no le vamos a decir al esclavo: sirva a su amo como al Señor. Le vamos a decir: denuncia a ese delincuente, porque esto no es algo en lo que vamos a creer, no es algo que Dios sostiene, no es algo que Dios valora, ni aplaude, ni nada de eso. En el mejor de los casos lo que hacemos es sacar un principio de acá y le decimos: bueno, hoy no existe la esclavitud, pero si tienes un superior, haz las cosas bien. Buscamos la manera de no tirar a la basura todo esto y encontrar un principio. Pero no le buscamos un principio a todos los textos. Hay textos que se interpretan literalmente y uno se pregunta si acaso los que se interpretan literalmente son los que nos conviene un poco más. Bueno, no sé. La pregunta ideológica hay que hacerla al final de todo esto. Si un hombre se encuentra casualmente, esto es palabra de Dios, casualmente con una joven virgen que no esté comprometida para casarse y la obliga a acostarse con él y son sorprendidos, el hombre le pagará al padre de la joven 50 monedas de plata y además se casará con la joven por haberla deshonrado. En toda su vida no podrá divorciarse de ella. O sea, la mujer violada debiera casarse con su violador. Como castigo para él, nunca va a poder darle carta de divorcio. No sé si a alguien se le ocurriría la remota y peregrina idea de enseñar esto en su iglesia. Pero eso está escrito en la Biblia. La Biblia dice: no es suficiente para construir un pensamiento cristiano en nuestros días. Por otro lado, tampoco es primera vez que la Iglesia se equivoca practicando esa lectura simple y llana de la Biblia. Por ejemplo, para oponerse a esta idea de Galileo de que la Tierra es la que rota en torno al Sol, los reformadores, Calvino, Lutero, Wesley incluso, se opusieron utilizando estos textos. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. ¿Cómo se le ocurre a este científico pagano venir a decir que la tierra gira si Dios la fundó sobre sus cimientos y nunca será removida? O el de Isaías: en tu boca he puesto mis palabras, con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. La tierra está sobre sus cimientos, no puede moverse. Y para prohibir la ayuda en los partos, y esto probablemente hay lugares donde sigue usándose, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Con lo cual, todas esas ayudas analgésicas a la hora de dar a luz
en algunas tradiciones cristianas se prohíben en obediencia a lo que la Biblia dice. ¿Puede una mujer ejercer autoridad en la iglesia? ¿Autoridad a sus estudiantes de escuela dominical o autoridad sobre toda la iglesia, sobre todo un equipo pastoral, sobre una denominación? ¿Puede ejercer una mujer autoridad? 3 son los textos que más se han usado en este debate a lo largo de los siglos probablemente. El primero que quisiera analizar es esta idea de que el varón es cabeza de la mujer, porque es uno de los textos que se usa fuertemente en estos debates. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles. Esto es el capítulo 10 de 1 Corintios. Ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pasamos al 11. Recuerden que la división en capítulos y versículos no es original de la Biblia. Y en Pablo esto es especialmente problemático porque Pablo suele, ¿se acuerdan lo que estamos estudiando Corintios? Suele iniciar una idea y empezar a poner ejemplos y volver a esa idea 5 capítulos más tarde. Porque los ejemplos son largos y largos y largos, está lleno de ejemplos. Y vuelve, tú descubres 5 capítulos más tarde que está volviendo a la idea que inició 5 capítulos atrás. Entonces hay que leer el contexto completo. Bueno, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Venía diciendo que él buscaba agradar a todos y no ser tropiezo ni a judíos ni a gentiles. Imítenme a mí, como yo de Cristo. En ese sentido. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esto está en el contexto de el varón es cabeza de la mujer, Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón, la mujer debe tener señal de autoridad en la cabeza cuando se reúnan en público. ¿De qué viene hablando Pablo? Para conocer el contexto, porque si nos quedamos con una frase suelta en un discurso largo, lo más probable es que no entendamos de qué está hablando. Y esto en Pablo es muy interesante, porque cuando uno analiza un párrafo X, si no tienes el cuidado de leer dónde inicia la idea, que puede ser 5 capítulos antes, como dije, puede ser que estés leyendo el ejemplo. ¿Se entiende? Y no la idea central. ¿Bien? Ok, ¿de qué viene hablando Pablo? Primero, de no ser tropiezo a judíos y gentiles. Ya en el capítulo 9, él empieza con esta idea. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. A los corintios le dice ya en el capítulo 10, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Recuerden esa idea, no sean tropiezo ni a judíos ni a gentiles. No todo lo que hago edifica, aunque todo convenga. No sean tropiezo a judíos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ya llevamos 2 capítulos en que Pablo está hablando de no ser tropiezo y de cómo él es ejemplo de no ser tropiezo. E inicia el capítulo 11 con el texto que estábamos analizando. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, mientras que la mujer debe, cuando se junten, tener señal de autoridad en la cabeza
porque ella es gloria del varón y el varón es cabeza de la mujer. Eso está dicho en el marco de no seamos tropiezos a judíos ni gentiles. ¿Cómo se usa este texto para oponerse al ejercicio de autoridad de las mujeres en la iglesia? Bueno, se enfatiza la subordinación de la mujer al hombre. Robert Culver señala, el pelo del hombre debe ser corto, no debe cubrirse la cabeza, por ejemplo, no debe llevar sombrero, mientras que el pelo de la mujer debe ser largo, como reconocimiento visible de la sumisión al orden de Dios. Y debe llevar un velo, no para cubrir su rostro, como hacen los musulmanes, sino para cubrir el resto de la cabeza. Se enfatiza la subordinación del hombre, de la mujer respecto del hombre. Susan Fo, que nos vamos a encontrar con ella en otras ocasiones, 1 Corintios 11, del 2 al 16, enseña que la mujer puede y debe participar activamente en la adoración, orando y profetizando. El único requisito es que se cubran para que la gloria sea para Dios en lugar de para sus maridos. Este requisito es necesario porque su marido es la cabeza. Vamos a volver sobre estos textos en un ratito más. Otro texto emblemático dentro de este debate por el ejercicio de autoridad de las mujeres en la iglesia es 1 Corintios 14, 34 al 37. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es, yo lo puse con letras grandes acá porque soy un mañoso, indecoroso que una mujer hable en la congregación. Algunos de ustedes se están preguntando, ¿qué tiene de indecoroso? Bueno, Pablo así lo entiende. ¿De qué viene hablando Pablo? Respuesta, estamos en el mismo libro, de no ser tropiezo a judíos ni a gentiles. De nuevo, se van a dar la lata de escuchar los mismos textos. No sean tropiezos ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Un poquito más adelante, en el 11, en el contexto de la Santa Cena, si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. No sea cosa que alguien llegue a las reuniones y se encuentre con que se nos pasaron los tragos, o se encuentre con que si cada uno lleva lo suyo, el que tiene mucho lleva mucho y el que no tiene nada, no tiene nada. Si tienen hambre, coman en casa y júntense a celebrar la cena. O sea, de nuevo, no sean tropiezo, no sean tropiezo. Y sobre las lenguas, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor para evitar ser tropiezo, entonces soy como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Cuando los dones del Señor se ejecutan sin amor, son molestos, desagradan, no sirven a nadie. Y todo eso en el contexto de cuídense de no ser tropiezo. No sean tropiezo a judíos ni a gentiles. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, seguimos con Corintios 14, y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están todos locos? Con lo cual vamos a hacer tropiezo. O sea, todos los textos que están en esa serie de capítulos, probablemente del 8 en adelante en 1 Corintios, tienen que ver con la vida de la iglesia tratando de vincularse de manera adecuada con ese entorno.
cuidado, cuando celebren la Santa Cena, tengan cuidado, no sea que finalmente, por no ser cuidadosos, humillemos a uno. Cuando coman de lo sacrificado a los ídolos, aunque los ídolos no valen nada, no son nada, están muertos. Aún así, que nuestra sabiduría no se vuelva en tropiezo para los débiles. Cuando hablen en lenguas y respecto de los dones, no piensen que unos son más que otros. Cosas tan lindas de Dios y ustedes las convierten en algo que nos desune. Por eso, si no tienen amor, algo tan lindo como el hablar en lengua se convierte en una cosa ruidosa, sin sentido y que molesta. Y por otro lado, cuando están hablando en lenguas, si alguien entra a la sala y no entiende nada, no van a ser de bendición, van a ser tropiezo. En ese contexto, vuestras mujeres también caen en las congregaciones. Porque no les es permitido hablar. Este pasivo es muy interesante. No les es permitido hablar. Es como que hay una ley, no es yo no les permito, sino no les es permitido, no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso. ¿Y de dónde saca Pablo que es indecoroso? Ahora no lo sabemos. Que una mujer hable en una congregación. Si esto es algo tan indecoroso y alguien entra a la iglesia y hay una mujer hablando, van a ser tropiezo. Porque se va a decir que la iglesia hace cosas indecorosas. ¿Cómo se usa este texto para oponerse al ejercicio de autoridad de las mujeres? Bueno, se enfatiza la prohibición de enseñar. Dice Fo, de nuevo, así, hablar, esto de no hablar, significaría hacer preguntas. En el diálogo a las mujeres no se les permitía hacer preguntas porque era una forma de enseñar. En la sinagoga, dice Fo, era el rabino o el maestro oficial el que hacía las preguntas, no los estudiantes. Eso es cierto. Es importante que las mujeres aprendan, pero no deben tomar parte de la enseñanza oficial de la iglesia. Así se interpreta esto y Fo enfatiza de este texto no la idea de no ser tropiezo y eso que enfatizábamos nosotros, sino la idea de que una mujer no puede enseñar en la iglesia, específicamente. Otra vez, Fo. Cuando Pablo dice que las mujeres han de preguntar en casa, está ofreciéndoles un espacio para aprender. Vemos que Pablo no niega la educación a las mujeres. Esa es como la visión positiva de este mandamiento. Es importante que las mujeres aprendan, pero no deben tomar parte en la enseñanza oficial de la iglesia, porque la Biblia así lo dice. El tercer texto que se usa en medio de este diálogo y este debate es el de Timoteo, 1 Timoteo 2, del 8 al 15. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso. Los teólogos han partido la cabeza pensando cómo eran los peinados ostentosos. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque, ahora sí, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Contexto, ¿de qué viene hablando? De la relación de la iglesia con las autoridades. En el versículo 1 de capítulo 2, Pablo parte esta declaración
donde se inserta lo que acabamos de leer, diciendo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Oren por las autoridades para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, en un contexto de caminar al filo frente a las persecuciones. Oren para que no nos persigan. Si en Corinto el tema era no sean tropiezo a judíos y gentiles en la evangelización, acá el contexto es respecto de las autoridades. Para que vivamos quieta y reposadamente. Es probable que algunos no hayan querido orar por sus autoridades, como pasaba con Jonás, que no quería ir a predicarle a los asirios, que eran los conquistadores. Pablo entonces dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. O sea, las autoridades no van a poder salvarse a través de otros dioses. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto es lo que yo les decía, los ejemplos y los ejemplos y los ejemplos de Pablo, que en algún momento va a volver a hablar de las autoridades. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y en el versículo 8 retoma el tema. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo las mujeres, e introduce el tema del que estábamos hablando. ¿Cuál era la intención? Que vivamos quieta y reposadamente. Así es que oren para que vivamos quieta y reposadamente. Pero no solo oren, también las mujeres, vístanse así y cállense en la congregación y no enseñen. ¿Cómo se usa ese texto para oponerse al ejercicio de autoridad de las mujeres? MacArthur: cuando Pablo escribió en 1 Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, quiso decir que las mujeres no deben enseñar durante las reuniones oficiales de la iglesia. La responsabilidad de predicar, enseñar o dirigir la oración en el culto de adoración es un papel ordenado para los hombres. Es una lectura literal del texto bíblico de MacArthur. Culver: Pablo, ¿no?, respalda su afirmación apostólica de que las mujeres no pueden ser la autoridad gobernante de una iglesia ni enseñar a los hombres, haciendo referencia a la naturaleza de la mujer. En el incidente de la tentación, la mujer demostró ser más susceptible a la tentación mediante el engaño que el hombre. Esta es la tradición que encontramos en 1 Timoteo 2:14, expresada de forma similar en 1 Corintios. Aquí uno tiene la sensación de que estos autores van mucho más lejos de lo que el propio Pablo jamás imaginó. Pero así se usan estos textos. Culver: tanto Adán como Eva pecaron, pero Adán no fue engañado. Pecó muy conscientemente de la manipulación del pecado que estaba cometiendo voluntariamente. Aquí es mejor ser malo que débil, ¿eh? A uno le queda esta sensación cuando lee estas. Pecó, pero porque quiso, no fue engañado. Bueno. Eva, por otra parte, fue completamente engañada. Ambos se vieron implicados en el pecado, pero solamente uno, Eva, se dejó engañar. Según Bengel, un escritor al que Culver cita, el engaño indica una habilidad inferior en la comprensión, y por esta limitación a la mujer no se le permite enseñar. En nuestros días no podríamos encontrar, esto ya es Culver, no podríamos encontrar una ilustración más vívida de la diferencia esencial entre la naturaleza masculina y femenina. La catástrofe del Edén es la guía para todas las generaciones
cuando los sexos repiten la necedad de Eva y Adán y confunden su posición y función característica. La gran debilidad, en mi opinión, de esta manera de interpretar la Biblia, de quienes se oponen al ejercicio de autoridad de las mujeres, radica en su consciente o inconsciente negligencia a la hora de interpretar los textos a la luz de su propio entorno sociocultural. El contexto literario es lo primero que hay que tomar en cuenta. ¿De qué están hablando los textos? No tomar el párrafo suelto. Hay un dicho antiguo que dice que un texto, ustedes se lo saben, fuera de contexto no es nada más que un pretexto. ¿Pretexto para qué? Para decir lo que a uno se le antoje. ¿Cuál es el contexto o de qué nos indica el contexto respecto del sentido de estas ilustraciones? Lo que acabábamos de ir mostrando, ¿no? En 1 Corintios, el tema es no ser tropiezo a judíos ni gentiles. Para no ser tropiezo a judíos ni gentiles, que es el gran tema, se pide cierto comportamiento respecto de los dones, cierto comportamiento respecto de la cena, cierto comportamiento respecto de las mujeres. Y en Timoteo, el contexto indica que de lo que se está hablando es de evitar entrar en un choque con las autoridades que termine por eliminar la quietud, las condiciones ideales de vida de la iglesia. El cristianismo fue acusado de practicar orgías dentro de la iglesia, de antropofagia, porque se decía que estos se comían a una persona cada domingo, claro, porque comían el cuerpo de Cristo cada domingo, que todos eran unos ebrios. El cristianismo tenía muchas de estas acusaciones. Entonces, gran parte de la teología antigua de los padres apostólicos, por ejemplo, y de algunos padres de la iglesia, consistía en defender la dignidad de la iglesia. Nosotros no andamos matando a nuestros niños, nosotros no nos comemos a la gente, nosotros no practicamos orgías, nosotros tenemos matrimonios únicos. Por eso es absolutamente concordante con que Pablo se preocupe de no ser tropiezo y de no provocar una atención inadecuada por parte de las autoridades que vigilaban el comportamiento de la iglesia. Así que el contexto literario indica que el tema en los dos textos de 1 Corintios es el mismo, no ser tropiezo. Y en Timoteo es que podamos vivir quieta y reposadamente, teniendo una buena relación. Lo segundo, y esto es lo novedoso probablemente, el contexto sociocultural, que es lo que yo digo que la lectura literalista de los textos omite. ¿Les llama la atención o no? Cada vez que Pablo está pidiendo no ser tropiezo, termina hablando de las mujeres. Y cuando está diciendo no se pongan a la mala con las autoridades, también termina hablando de las mujeres. ¿Por qué las mujeres son siempre el elemento que Pablo utiliza para corregir? Bueno, honor y vergüenza. El eje honor y vergüenza. Honor y vergüenza son categorías esenciales en el mundo mediterráneo, o sea, en torno al mar Mediterráneo, en el siglo I, en la época en que vive Pablo y el cristianismo temprano. El honor es ese reconocimiento al que un hombre cree tener derecho, la vergüenza es la negación de ese reconocimiento. Ese es el gran elemento determinante de las sociedades antiguas. El honor y la vergüenza. No la economía, no el dinero, no las luchas, no las etnias. Por honor y vergüenza se vive y se muere en el siglo I. Y en las sociedades mediterráneas del siglo I existía esta división basada en el género. O sea, había funciones que se atribuían a las mujeres y funciones que se atribuían al hombre para mantener la relación de honor y vergüenza. El no cumplimiento del rol de la mujer dañará indefectiblemente el honor del grupo al que esa mujer pertenece. De ahí la preocupación de Pablo
por instruir específicamente sobre el comportamiento de las mujeres. No pasa lo mismo con el comportamiento del hombre. El comportamiento del hombre no necesariamente va a dañar el honor del grupo, pero el comportamiento de la mujer sí va a dañar el honor del grupo, porque así funciona el mundo mediterráneo en el siglo I. Dice Stegemann, un especialista en este acercamiento socioantropológico a los textos bíblicos, en todo lo posible las mujeres debían permanecer en casa. Ellas eran, en efecto, las repositories, las depositarias del honor masculino. Debían ser protegidas de los contactos con los hombres de otras familias, los cuales podrían mancharlas. Si el comportamiento de una mujer es inadecuado, el honor del hombre se mancha. Otra vez Stegemann, se consideraba que esta distinción de roles sociales tenía su fundamento en la naturaleza o había sido establecida por los dioses. Vamos a encontrar todas estas cosas en Pablo posteriormente. Pero se creía que Dios había determinado, la naturaleza había determinado que las mujeres eran las depositarias del honor masculino y que por lo tanto dioses o los dioses o Dios había determinado que las mujeres tuvieran un cierto lugar y rol en la sociedad. El cambio de roles y competencias entre hombres y mujeres estaba rigurosamente prohibido. Algunas características atribuidas en ese tiempo por lo común a ambos sexos. Los hombres eran fuertes, valientes, generosos, reservados, racionales, controlados. Un hombre irracional era acusado, por ejemplo, de conducta afeminada. Un hombre descontrolado era acusado de conducta afeminada. Por el contrario, era femenino ser débil, temerosa, pusilánime, parlanchina, irracional o emotiva e incontrolada. Una mujer racional era acusada de conducta masculina. Hipatia de Alejandría fue asesinada, una gran matemática, fue asesinada por las turbas de Cirilo, obispo cristiano. Entre otras cosas, porque era una vergüenza para su familia por ser una gran matemática. Porque eso es racional, eso es de hombres, no es de mujeres. Filón de Alejandría, entre el año 10 antes de Cristo al 45 después de Cristo, o sea, este es contemporáneo de Jesús y de Pablo, escribe lo siguiente: los mercados, los consejos, los tribunales, las asociaciones sociales, las concentraciones de grandes masas, las conversaciones y las actividades a cielo abierto en tiempo de paz y en tiempo de guerra solo son apropiadas para los hombres. ¿Se van dando cuenta por qué Pablo encuentra indecoroso a una mujer hablando en público? Cuadra perfecto. El sexo femenino debe ocuparse de los asuntos domésticos y quedarse en casa, y precisamente las vírgenes deben recluirse en las estancias internas y considerar la puerta entre las estancias como el límite, mientras que las mujeres casadas deben considerar como tal la puerta de la calle. Gracias, presidente. ¿Se fijan? Las mujeres, las solteras, deben considerar que su límite es la puerta de su habitación o de las instancias interiores de la casa. Las casadas pueden llegar hasta la puerta de calle. Filón es contemporáneo de Jesús y de los apóstoles. Es un judío. Acá está la idea que decía Stegemann, que hay que cuidarlas de no ser manchadas, porque si ellas son manchadas, el honor del hombre se daña y tiene que salir a defenderlo de otra forma. Pero esta es la concepción de la época.
y Pablo no tiene por qué tener otra, ¿no? Otra vez, Filón. Hay, en efecto, dos tipos de estructuras ciudadanas, mayores y menores. Las mayores se llaman ciudades, las menores reciben el nombre de familias. En virtud de esta división, los hombres dirigen las mayores y esta dirección se llama administración de la ciudad, politeia. Mientras que las mujeres dirigen las menores, esta dirección recibe el nombre de gobierno de la casa o economía, de donde viene economía. La mujer no debe ocuparse, por consiguiente, de ninguna otra cosa que de las incumbencias domésticas. Entonces, cuando uno se pregunta si Pablo es un misógino que odia a las mujeres, no, es un hijo de su tiempo. Stegemann. Algunas de esas mujeres se convirtieron en ejemplos negativos de mujeres masculinas a causa de su intromisión en los asuntos políticos. Ese es el caso, por ejemplo, de Sempronia, que según Salustio habría cometido crímenes de audacia masculina, porque participó en la conspiración, en una conspiración en la conjura de Catilina. Famosa también es Fulvia, una de las mujeres de Marco Antonio, de la cual se decía que su cuerpo era lo único femenino que tenía. ¿Por qué no era femenino el resto? El cerebro, por ejemplo, porque no había problema político donde no participara. De vuelta al texto, luego de conocer cómo funciona la sociedad. Partimos del texto, fuimos a la sociedad del siglo I, volvemos al texto. No sean tropiezo ni a judíos ni a gentiles. ¿Cómo no somos tropiezo? Primero, en la reunión pública la mujer póngase algo en la cabeza para que muestre que tiene autoridad. No es de una mujer decente salir por ahí sin señal de autoridad sobre la cabeza. Lo sabemos todos. Estamos en el siglo I. No ande dando mal testimonio por ahí sin señal de autoridad sobre la cabeza. Segundo, en la reunión pública las mujeres guarden silencio. No se les permite hablar, entiéndanlo. Jesucristo nos hizo a todos iguales, pero no tan iguales como ustedes creen. Estamos en el siglo I. Guarden silencio. Eso es Corintios. Timoteo. Oren por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. O sea, que no nos vengan a perseguir. Es como cuando le decimos a los chicos, bájenle el volumen, no sea que nos vengan a cerrar el templo. Bueno, más o menos lo mismo. Que las autoridades no vengan a perseguirnos. Oren por estas autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Así es que, para lograr eso, oren en todo lugar levantando manos santas. Las mujeres, vístanse como corresponde a mujeres piadosas. No llamemos la atención desmedidamente. Y las mujeres, aprendan en silencio, no enseñen. Nos van a intervenir si no nos comportamos decentemente. Y ya sabemos qué es comportarse decentemente en el siglo I. Filón es un representante de eso. Consideraciones finales. En primer lugar, el rol de la mujer, su vestimenta, su comportamiento, no es el tema de estos textos, aunque estos textos se usan para hablar de la subordinación de las mujeres, para hablar de la imposibilidad de que ejerzan autoridad. Pero el tema de esos textos no tiene que ver con eso. El tema es, en 1 Corintios, buscar un comportamiento que no sea tropiezo a judíos y gentiles. Y en Timoteo, vivir quieta y reposadamente sin, ¿cómo es esa expresión? Revolucionar el avispero o algo así, mover el avispero, sin hacer mucho ruido en el fondo para que vengan y nos persigan. La pregunta hermenéutica es, frente a estos textos, no es cómo debieran vestirse las mujeres hoy día o qué señal de autoridad llevan sobre sus cabezas. La pregunta que tendríamos que hacernos si queremos aplicar la palabra de Dios como palabra de Dios
y no solo como la Biblia dice, sería, atendiendo al texto de primera Corintios, ¿qué conducta debiéramos tener para no ser tropiezos hoy día a judíos y gentiles? Y tengo la impresión de que ni se nos ocurriría hablar de las mujeres. Porque ser tropiezo a judíos y gentiles, hoy por hoy, no tiene que ver ni con mujeres ni con hombres, sino con otras cosas. Y segundo, aplicando el texto de Timoteo, la pregunta sería, bueno, ¿qué podemos hacer hoy para vivir quieta y reposadamente sin que las autoridades vengan y nos intervengan en la iglesia y nos cierren la denominación? Y a nadie se le ocurriría pensar, a ver, corrijamos a las mujeres para que no vengan las autoridades a cerrarnos la iglesia. Porque estamos en el siglo XXI. Hoy los temas no pasan por las mujeres. Así que en primer lugar, el rol de la mujer, su vestimenta, no es el gran mensaje de Dios en esos textos. Son ejemplos dentro de esta lógica paulina que va y vuelve a su tema principal. Son ejemplos, son argumentos para fundamentar su tema principal, que es el de no ser tropiezo y el de tener paz. En segundo lugar, el comportamiento que se pide a las mujeres de la iglesia para lograr el buen testimonio ante los ojos de los de afuera es el que la sociedad de la época entendía como decente. Una vestimenta, un ornato del cabello, un comportamiento en la asamblea pública, un comportamiento diferente y una vestimenta diferente de las mujeres del siglo I hubiera generado el mal testimonio de la iglesia ante los de afuera y eventualmente la persecución. Pero tiene todo esto sentido en el siglo I. La penúltima. Cito a mi querido John Stott. Cuando yo era joven leíamos a John Stott pirateado y escondido. Hoy día ya se ha hecho público y ya ha sido muy aceptado. Dios eligió hablarles a los escritores bíblicos dentro de su propio medio cultural. Si no, no lo hubieran entendido nunca. Les habló en su idioma y en su cultura. Ni una sola de las palabras de Dios fue dicha en un vacío cultural. Nuestra renuencia evangélica a aceptar esta verdad surge del temor que sentimos de restarle autoridad a la Biblia si admitimos que está culturalmente condicionada. Sin embargo, comprender el marco cultural no implica quitarle autoridad. Bien, gracias por su atención.